Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí para rendirle un homenaje a Rosario Fernández Eria, Charo. Y no nos vamos a extender mucho, quienes solo vamos a estar como de maestra de ceremonia, porque hay muchas personas que quieren tomar la palabra. Tenemos circulando una libreta para que quien quiera desde el público le pueda poner las palabras que crea oportunas. Y igualmente al final pasaremos el micro para si las quieren compartir con todas nosotras en alto. Nos dicen los que llevan la Escuela de Comercio que hubo un problema con la luz general y que igual no funciona el aire acondicionado. O sea que si nos veis sudar es por el aire acondicionado. Si nos veis llorar es porque estamos muy emocionados. Empieza a hablar su hermana. ¿Ponemos el vídeo primero? Pero antes de que hable, ella ya me dice, ¿ponemos el vídeo primero? Pues sí, ponemos el vídeo primero. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de...
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a todas, que sois mayoría. Esta última canción era una de sus canciones favoritas, Respect. Voy a hablar dos cositas nada más, un poco para recordar quién era nuestra hermana. Pertenece a una familia trabajadora y muy numerosa. Nació en Mieres, pero a los 10 años, por motivo del trabajo de nuestro padre, que fue trasladado a Gijón desde la antigua fábrica de Mieres a lo que se llamó Uninsa y después Ensidesa, pues nos vinimos todos los que estábamos allí. Aquí en Gijón luego nacieron otros 2 hermanos más. Charo siempre fue una buena estudiante, muy buena. Sobre todo era diferente, valiente, luchadora, inteligente, trabajadora, abogada de las causas perdidas y sobre todo rebelde, en el sentido más noble de la palabra. Conoceréis seguramente que decidió estudiar Derecho cuando se produjo la matanza de Atocha. Nuestra madre decía que no era carrera para mujeres, eran otros tiempos. Pero ahí empezó todo, ahí empezó su compromiso con la justicia. Las consecuencias de este empeño en hacer su trabajo lo mejor que supo le provocaron no pocas dificultades, pero eso nunca le importó. Siempre fue consecuente con sus firmes convicciones y no se dejó arrastrar por las críticas y por las zancadillas que le pusieron sus propios compañeros. Ella vivió como quiso, luchó por lo que creyó que era más justo y asumió las consecuencias. Y fue feliz con ello porque defendió siempre a la parte más débil y desprotegida de la sociedad. Hablaba mucho con las madres de los presos, tuvo también sentencias sobre insumisos, trabajadores y demás, pero sobre todo con las mujeres. Y de esa parte recogió todo lo que sembró. En nombre de toda su familia, quiero daros las gracias por hacer posible este homenaje, por recordarla y por apoyarla en tantos momentos difíciles y por valorarla como se merece. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí y bueno, y supongo que muchas que no hayan podido estar y que hubiesen querido. Yo soy Sergio, uno de los 4 hermanos. Afortunadamente César también ha podido venir y bueno, Sej y Tommy, mi hermano mayor, no han podido venir, no les ha sido posible, pero bueno, estamos aquí nosotros un poco en representación de sus hijos y bueno, agradeceros a todos de verdad estar aquí, agradecer a todas las asociaciones que están detrás de esto y todas las personas que se han encargado de organizarlo. Creo que bueno, para un hijo es un orgullo ver como el legado que dejó tu madre y bueno, un pequeño recuerdo que haya dejado en tantas personas, pues es un verdadero orgullo estar aquí. Y voy a leer unas palabras de mi hermano mayor, Tommy, que está en Estados Unidos y no ha sido capaz de poder venir. Y bueno, pues esas palabras escritas por él y que sus hijos suscribimos, queremos dar un pequeño recuerdo de nuestra madre. Tratar de ver a la persona detrás de la jueza feminista y luchadora por los derechos sociales no era tarea fácil, pues esa Charo fuerte que todos recordamos y podíamos ver en público era también una mujer frágil que privaba a los demás de sus emociones más profundas. Le costaba expresar sus sentimientos no solo al mundo, sino también a su propia familia. Somos así, pero algo cambió en las 2 últimas semanas en las que estuvo en el hospital. Ella prometía que no había visto la luz, pero yo no termino de creerla. Tuvo que ver, por lo menos, un destello. Porque si hace años decía que se retiraría en Australia en una caravana para poner tierra de por medio, ahora me decía que sus hijos éramos lo más importante de su vida. Y si antes me decía que no me centrara en crear una familia y disfrutara viajando, ahora me pedía una nieta para poder traspasarle sus poderes de bruja.
Me habló mucho de su madre, su padre y su abuelo. Me detalló también la reunión espiritual que tuvo con todas las mujeres importantes de su vida y que ella denominaba el aquelarre. En esa reunión, decía, volvió a nacer, rodeada de quien ella más admiraba, las mujeres fuertes y luchadoras como ella que la habían acompañado en diferentes momentos de su vida. Sus hermanas, su madre, Nuria, mi mujer María. En ese momento vi en mi madre a una persona diferente, una que expresaba sus emociones con facilidad. Descubrí a la verdadera y maravillosa Charo y me di cuenta de que se está despidiendo. Seguramente lo de compartir sus emociones lo de no compartir sus emociones lo hacía por protegernos, porque ella no dejaba de ser una madre con mayúsculas. No contenta con criar a 5 hijos, quiso acoger a quien más lo necesitaba y tratarlo como a uno más. Era, además, una madre muy inteligente. Decía que tenía que cuidar muy bien a sus nueras para que no le trajeran de vuelta a sus hijos. Enrolarse en una conversación con ella tenía desenlaces previsibles. Si empezabas hablando de actualidad política, acababas hablando de feminismo. Si el tema era cine, acababas hablando de algún director misógino o de Meryl Streep, su actriz favorita. Si empezabas diciendo que querías algo, lo más seguro es que acabaras con un paquete en la puerta. Y si decidías discutir con ella, acababas aprendiendo una lección. Pues todo el mundo sabe que no se puede discutir con la Wikipedia. Recuerdo lo impactado que quedé cuando, siendo pequeñito, me llevó una speech del Centro Reto para la Rehabilitación de Drogodependientes y más de una docena de personas rehabilitadas se le acercaron para darle gracias por su trabajo. O aquella vez que acogió en casa a una compañera víctima de violencia de género. Tenía una valentía y un sentido de la justicia que nunca se apagó. Incluso iba a levantar una queja formal por la cantidad de horas que acumulaban los fines de semana las limpiadoras del hospital donde estuvo ingresada casi un mes y cuyo funcionamiento llegó a conocer en profundidad. Hablaba mucho de huertos urbanos, de comunidades colaborativas, de pequeños comercios, de múltiples sistemas alternativos y de mujeres, claro, de cómo vosotras tenéis la llave para crear un mundo mejor. Me costó mucho entenderlo, pero ahora lo veo claro. El feminismo es un cristal a través del cual verlo todo con optimismo. Es una forma de vida, la de mi madre. Y como buena optimista, tenía siempre proyectos en la cabeza. Nos iba a tejer más ropa de la que iba a caber en nuestros armarios, iba a escribir sus memorias y varios relatos, cambiarse el orden de sus apellidos para honrar a su madre, incluso ejercitarse para volver a caminar y dar un paseo por el pueblo. Lo cierto es que no había otro desenlace posible. Era muy probable que muchos de sus proyectos futuros se quedasen a medias. Sin embargo, sí que hubo 2 proyectos que terminó. El primero, la familia maravillosa que ha dejado. El segundo, una habitación para tejer y hacer costura y que gracias a su maña convirtió en una agradable y bonita habitación donde pasar sus últimos días de enfermedad, leyendo sin parar, hablando con sus hijos de aquelarres emocionales, con su marido de justicia social y encontrando la paz y felicidad que sé con certeza que finalmente encontró. Esa fue su habitación propia. Bueno, María, la mujer de Tomás, el mayor, que acaba de ver Sergio, nos envió también un pequeño texto. Era su nuera, esa nuera que no podía devolverle a su hijo, y lo titula así: Una labor por terminar. Nos escocía la pasividad frente a la injusticia. Comíamos, tomábamos café, una cerveza. Cariño, líame un cigarro, ¿quieres? Mientras seguía dirigiéndose a mí en nuestra eterna conversación que ella lideraba hacia el terreno de la política, la curiosidad, la literatura y algún que otro hallazgo de ofertas que había encontrado en la red. No paras, ¿eh?, me decía siempre, risueña y a la vez agotada frente a mi torbellina alegría. A las nuevas tengo que cuidaros más que a nada, no vaya a ser que me devolváis a mis hijos. Y vaya si lo hacía la niña bonita.
Miro las ramas torcidas que se mezclan con el edificio de enfrente, amarillo, líneas verticales entre la fachada. Cuento las líneas hasta la siguiente ventana bañada por el sol de Valencia mientras el médico nos habla. ¿Entras conmigo, María?, me dijiste antes de pasar. Yo también prefiero entrar, aunque luego me hago pequeñita, y él también cuando salimos. La mira asustado. Olor a café y a cerveza y a pitillo que se consume. Duelo de espadas. Haz el favor de no dramatizar. Tomates verdes fritos, una noticia, olor a casadielles, almendra, una manta amarilla, verde menta, mi favorito, como sabes, una risa ahogada, un abrazo en la estación, una labor por terminar. El olor a pino, chocolate con naranja, estás en cada rincón y en cada canción escondida. A veces me asustas, otras me empiezo a acostumbrar a tus apariciones repentinas y las persigo, y ellas a mí. Me planto entre el árbol más rojo del cementerio, no el más fuerte, el más eléctrico. Romero para fuerza, salvia para la memoria, tomillo para la voluntad y cola de caballo para el pesar. ¿Vendrás de vez en cuando? ¿Me guiarás? Ser mujer es aprender a confiar sin pruebas, me dirás. Frágil y reconfortante abrazo. Y yo te seguiré con tu estela o con aroma a café. Todas lo haremos. ¿Cómo no? María. A continuación toma la palabra Maritu Pereira, del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. No le preguntaría. Sí. A ver si mientras tanto respiramos un poco, mientras ella se hace la idea de que abre la línea. Sí, porque esto me pilló así encantada porque, bueno, en muchos momentos compartimos con Charo, ¿no?, el trabajo por el tema de la violencia de género. La verdad es que fue una mujer ejemplar, súper arriesgada, valiente, que dijo en una charla un día, así, abiertamente, siendo jueza, que los ministerios fiscal, los operadores jurídicos no escuchaban a las mujeres, que no trabajaban por las mujeres, que no hacían caso a las mujeres y que las mujeres se morían y morían víctimas de asesinatos por esos motivos, ¿no? Eso levantó una polémica tremenda, porque estoy hablando del año 94, 95, 99, no, primero yo creo. Bueno, no lo sé. Me falla la memoria, tengo ya mucha juventud acumulada. Entonces, bueno, en aquel momento, la verdad es que las organizaciones de mujeres que trabajábamos en temas relacionados de la violencia de género, nos pareció algo maravilloso que una jueza fuera capaz de públicamente en una charla a los medios de comunicación también después decirles eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre tuvimos en ella un apoyo increíble, ¿no?, para todo lo que fuera temas relacionados con esta problemática, ¿no?, con estas víctimas. La verdad es que se sacrificó porque además, bueno, le costó tener muchos problemas a nivel de sus propios compañeros, ¿no? De alguna manera intentaron, bueno, ningunearla o despreciarla, pero era tal su capacidad y sus ganas de luchar, ¿no?, y de conquistar un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo más justo, pues se enfrentó a todo, ¿no? Y para mí, de verdad, que conocerla y compartir con ella esos momentos que hemos tenido a lo largo de muchos años, pues ha sido una experiencia maravillosa y la llevaré siempre en mi recuerdo. Gracias. Elena Ocejo, de Abogadas por la Igualdad. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, después de las palabras de su familia, cómo no emocionarse dentro de la tristeza, es bonito recordarla así.
Para nosotras como abogadas es una referente, es una jurista valiente y que siempre interpretó la ley en beneficio de las personas que lo necesitaban, con la misma ley en la mano, hacía una interpretación con perspectiva de género cuando de aquella todavía no había perspectiva de género. Fue una adelantada a su tiempo. Luego leeré un artículo que le escribí justamente con el triste fallecimiento. Quería deciros también que nosotras el año pasado, o sea, este año, en enero de 2019, la propusimos como era nuestra candidata al premio Alicia Salcedo, premio de igualdad del Colegio de la Abogacía de Oviedo. Hablamos con ella y se emocionó, le prestó el gesto y bueno, no se veía ella, decía que no tenía ningún mérito, para nosotras era importante, la pena es que no se lo concedieron y después pues fue cuando tuvo el trágico desenlace. Este año la vamos a volver a presentar y yo desde aquí os animo a todas las personas, colectivos, asociaciones, a que si os queréis adherir a esa candidatura, pues será bienvenida como gesto. Sé que no lo necesita, pero bueno, es un gesto que bueno, podía ser bonito. Y ahora, con vuestro permiso, voy a leeros el artículo al que me refería. Se titula El tiempo te dio la razón. In memoriam de un espíritu libre que pagó un alto precio por su implicación en la justicia. Mujer, jueza y feminista. Mala combinación para una época convulsa como la que le tocó vivir a la magistrada Rosario Fernández Evia. Charo para casi todo el mundo. Una jueza cercana, comprometida siempre con los derechos sociales y las libertades públicas. Entendía la justicia como un poder al servicio de la ciudadanía y trataba de impartirla desde esa premisa, lo que la situaba lejos de la jerarquía judicial. Esta forma de ser y estar le granjeó no pocos adversarios entre sus colegas y muchas adhesiones entre la gente de la calle y los movimientos asociativos, anticorrupción, mujeres, sindicatos. Siempre reivindicó su libertad de expresión y su manera de interpretar la justicia a favor de los derechos fundamentales. En especial, esa especial sensibilidad fue la que motivó a la jueza a denunciar públicamente en 1999 la pasividad de la Fiscalía ante la violencia que se ejercía sobre las mujeres. Ese maltrato considerado en aquellos años como un asunto privado que ocurría en el ámbito de la pareja. Sus declaraciones causaron malestar y levantaron ampollas en su propio colectivo, pero el tiempo vino a darle la razón y 5 años después se promulgó la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que crea la Fiscalía Especializada e instaura unos juzgados específicos para casos de violencia sobre la mujer. Ya lo decía Charo, faltaban medios y formación. También su humanidad y su sentido del deber la llevaban periódicamente a visitar en prisión a las personas a quienes había condenado para conocer de cerca el desarrollo de su cumplimiento. Se adelantaba así a la justicia restaurativa. Este año presentamos su candidatura al premio Alicia Salcedo que otorga el Colegio de la Abogacía de Oviedo. Al comunicarle nuestra decisión se emocionó y nos agradeció enormemente el detalle. Una lástima que no le haya sido concedido. Ahora es nuestro turno de agradecerle su coraje y su valor. Despedimos a una compañera feminista, a una mujer que luchó desde la justicia por un mundo igualitario, un referente para nosotras. Siempre te recordaremos, Charo. Gracias. Ahora Nuria, esa Nuria que su hijo nombraba. Perdón, es que estoy... Bueno, voy a intentar no emocionarme y poder hablar. Es difícil. Bueno, en fin, va a ser probablemente la intervención más dura que tenga en mucho tiempo. Recuerdo la primera vez que vi a Charo. Yo era una cría, tendría aproximadamente unos, no sé, 18 años más o menos. Era la época en la que la gente salía a la calle a reivindicar la insumisión, el derecho a no tener que hacer un servicio militar obligatorio. Recuerdo perfectísimamente que Charo llevaba un vestido de color rosa. Estaba guapísima. Era una mujer hermosa por fuera y muy hermosa por dentro. Perdonad, que me está costando. Y recuerdo que llevaba la toga puesta y movió la toga además con un movimiento muy acelerado, pero con un movimiento firme, de una mujer firme, de una mujer que daba pasos firmes y que estaba demostrando antes de entrar en la sala que le había costado mucho llegar hasta allí y que tenía claro que era lo que iba a hacer. En aquella época
La gente, los insumisos, sabían que tenían una especie de lotería, que si tocaba un juez determinado, que en aquella época era Lino Mayo, sabían que la sentencia iba a ser prácticamente igual, copiada, que la de otros compañeros que habían ido a la cárcel. Pero sabían que si les tocaba a Charo, Charo iba a hacer su trabajo, como siempre lo supo hacer. Yo he visto a Charo hacer su trabajo. Era la persona más minuciosa del mundo. Charo sabía perfectamente la responsabilidad que tenía. Sabía que estaba tomando decisiones fundamentales para la gente. Por eso a los demás les molestaba su trabajo. Porque ella sabía y era consciente de la fuerza que tenía, de la responsabilidad, y tenía que mirar cada detalle, cada cosa. Para ella todo era importante, nada era superfluo. Y todo eso lo granjeó, evidentemente, muchas críticas. Pero ella abrió un camino grande, nos abrió un camino a todas. Charo siempre nos entendió a todas como hermanas, siempre. Perdón. Me está costando tela. Ella vivía los triunfos de cualquier mujer como un triunfo propio. Entendía que había una red que tejíamos entre todas, que todas estábamos unidas, y sabía que los triunfos de una eran los triunfos de todas, y nunca jamás tuvo miedo. Era una mujer de apariencia frágil, pero era fortísima. Charo era muy fuerte. Yo tengo que reconocer que hablaba con ella casi todas las semanas, hablábamos muchísimo. Ella estaba muy asustada porque me explicó lo difícil y lo duro, lo decía su hermana, que le había costado estudiar, que tenía claro por qué quería estudiar, por qué quería llegar a la judicatura, no solamente saber de derecho, sino poder llegar a esos espacios que habían estado siempre vetados para las mujeres. Tenía claro qué era lo que quería hacer. Y ella estaba muy preocupada porque decía: corremos un grave peligro y un grave riesgo. Va a haber una involución. Se ve aquí la involución. Y me dijo una cosa. Me dijo muchas. Pero me dijo una especial. Nuria, allá donde estés, te voy a apoyar. Llegar a las instituciones no es fácil, pero tienes una labor y siempre vas a contar con mi apoyo. Entiende que este es el triunfo de todas y que esta involución la vamos a parar. Charo, te echo mucho de menos. Gracias. Pues ahora le toca al señor Julio Martínez Aunero, que es el coordinador territorial de juezas y jueces para la democracia. No sé si sabía que iba en ese puesto tampoco. No lo sabía, pero bueno. Buenas tardes, noches casi a todos. Desde Juezas y Jueces para la Democracia, lo primero es agradecer la invitación a las entidades organizadoras, agradecer esta invitación. Hoy tenía que estar aquí nuestro portavoz nacional, Ignacio González Vega, asturiano, que tenía verdadero interés en venir hoy aquí, pero al final, desde Madrid, es muy difícil conciliar la actividad profesional con los desplazamientos, ¿no? De modo que le pido disculpas a todos hoy aquí en su nombre por no poder estar presente. Seré muy breve. Yo no llegué a conocer personalmente a Charo Evia, como la conocíamos, quien también fue coordinadora en Asturias de mi asociación durante bastante tiempo, antes justo del recordado José Manuel Luján. Sin embargo, durante muchos años fui una relevante asociada nuestra, y Juezas y Jueces para la Democracia no quería estar ausente en este cariñoso homenaje que hoy se le brinda. A pesar de no haberla conocido, todos los testimonios de los compañeros de la asociación que la trataron reflejan un profundo aprecio y una enorme simpatía personal. Y en lo profesional no podemos dejar de destacar su preocupación por el tema de la violencia de género y la atención específica que requería en aquel entonces y que hoy sigue requiriendo esta lacra, por más que algunos traten ahora o bien de negarla o bien de banalizarla. Y ello, ya se dijo antes, pero lo repito, mucho antes de que surgiera el movimiento global MeToo y mucho antes de que se acuñase el concepto de perspectiva de género en la aplicación de las leyes. Empeño que ella acometió siempre con valentía y en no pocas ocasiones sola frente a las inercias burocráticas y en no pocas ocasiones frente a la incomprensión. Sin más, queremos insistir en lo merecido del reconocimiento y en el valor especial que tiene que ese homenaje venga de la sociedad civil y en particular del movimiento feminista. Gracias. Pues ahora le toca a María García Freire,
que dice la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. Hola, buenas tardes. Voy a leer una nota muy breve y lo voy a hacer leído porque no quiero emocionarme y entonces voy a ser bastante escueta. Estoy aquí para recordar a una persona que siempre fue muy especial y estoy aquí porque quiero estar yo y porque además quiero estar por mi compañera y luego me entenderéis. Por mí, recordando que cuando teníamos 16 años fuimos compañeras y amigas en el Instituto Calderón de la Barca, donde recogíamos la libertad que se nos había negado y éramos como toros de Miura. Pero también cuando años después, un tiempo después, nos reencontramos, ella como jueza y yo como abogada, cada una en nuestro papel, que no siempre maridan bien, una juez y un abogado, pero siempre apreciando su compromiso y su lealtad al trabajo que realizaba. Y dije antes que también estaba aquí por mi compañera, y es por Pilar Fernández Peña, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, con la que en un malabarismo generacional importante Charo consiguió una cercanía y una conexión que no dejaba de sorprender a quienes lo presenciábamos. Había prácticamente 20 años de diferencia de edad entre una y otra. Hoy una y otra ya no están. Dos grandes mujeres que como tales vivieron y por esa grandeza merecen ser recordadas. Gracias. Juan Cándano. Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a decir casi lo contrario de esta mujer que me antecedió, porque casi lamento no haber traído escrita la intervención, porque yo también me siento muy emocionado, también halagado, porque me hayáis invitado a este homenaje a Charo Fernández Heredia, que es muy prestoso y emotivo. La profesión mía, la de periodista, muchas veces y es bastante desagradable, bastante frustrante muy a menudo, por de ellas causas que no bien a cuento aquí detallar. Pero si algo tiene guapo, si por algo merece la pena, ir por conocer a gente como Charo Fernández Heredia, cuya calidad humana era extraordinaria. No voy a añadir más de lo que ya se dijo aquí. Yo tuve una relación con ella de amistad tardía, porque sí la conocí hace muchos años. Yo creo que a la amistad tardía porque yo no vivo en Sisión, lamentablemente, en relación a la relación que puedes entablar muy cercana con gente como Charo. Pero sí la conocí y coincidimos muchas veces trabajando. Fue pionera también en relación a su trato a los medios de comunicación, a los periodistas. Ahora me decía un compañero que fue la primera sueca que vio que dejaban entrar a los periodistas, a los fotógrafos y a las cámaras en los juicios, algo muy novedoso en los años 80 o en los años 90. Yo sobre todo empecé a intimar mucho con ella a raíz del caso de la Camocha, porque en ese caso yo trabajé para televisión, donde curro, y sobre todo para Atlántica 22. Y entonces ya si llegamos a adquirir mucha relación, muchísima complicidad, falé muchísimas veces con ella. Tengo que decir que era tan honrada, era tal la dignidad suya, que nunca fui capaz de que me filtrara absolutamente nada, ¿no? Y mucho menos la sentencia, vamos, hablamos de absolutamente de todo sobre ese caso, porque siempre te atendías, bueno, a mí especialmente, porque encima es que tenía una empatía especial también con la revista, era suscriptora de la revista, pero nunca fui capaz, y mira que lo intenté, de que me filtrara nada, y mucho menos la sentencia a la que tuve que acudir como un periodista más el día que se hizo público, a un acto público como los que ella organizaba, en la que también era excepcional. Tengo que destacar mucho de Charo, que era una rebelde con causa y sin un gramo de resentimiento con nadie, cosa que yo tremendamente admiraba. Eso es una lección, porque los rebeldes sin causa, que igual yo lo soy también, y muchos de los que estáis aquí, tenemos que tener muy claro eso, cuando te enfrentas a un sistema, cuando te enfrentas a las injusticias,
o tienes una entereza humana y moral para darte cuenta de que vas a llevar muchísimos palos y de que eso no te puede nunca provocar un gramo de resentimiento, o estás perdido o perdida. Charo, que efectivamente era dura y frágil, yo mi vida la oí falar mal de nadie, y eso que muchos motivos tenía para ella. Claro, a mí resulta especialmente conmovedor y emotivo las últimas conversaciones que tuve con ella. Yo no sabía que estaba enferma, no me lo dice. Falaba a menudo con ella desde que marchó a Valencia, pero nunca me comentó nada. Y un día recibí un mensaje por Twitter en el que me decía que si me podía llamar. Yo, un tanto sorprendido y alarmado, contesté diciendo, naturalmente, pero pasa algo, llámate yo inmediatamente. Y volví a contestar, no, ¿qué va? Estoy muy bien, no pasa nada, ya te llamo yo en cuanto pueda. Y llamó al día siguiente, por la tarde del día que había salido de alta. Entonces tuvimos una larguísima conversación, sí, sobre lo divino y sobre lo humano, sobre su salud, a la que restaba importancia, tenía un optimismo vital tremendo, sobre política, sobre la justicia, sobre corrupción, sobre el periodismo, sobre la corrupción en el periodismo y en la justicia, sobre la vida, sobre todo sobre su familia, sobre los fíos, sobre Santi, sobre lo feliz que era en Valencia, sus huertos, los naranjos que tenía en la huerta. Pizo me prometí que iba a ir a vela, cosa que no pude nunca cumplir. Al día siguiente yo iba conduciendo por la autopista, sonó el móvil, como vi que era ella lo agarré, cosa que me podía haber provocado un disgusto con la Guardia Civil, pero dije rápido, oye Charo, espera, ahora te llamo, que en cuanto llegue al destino, que estoy por la autopista. Y dice, no, equivoquéme, no te preocupes, no, tranquilo, que equivoquéme. Que ahora pienso que llamaba para despedirse. Porque a los 2 o 3 días me llegó la noticia de su muerte. Yo me siento muy honrado de haber tenido la amistad y la complicidad con Charo, porque ha sido una persona extraordinaria, dura con los poderosos y tremendamente sensible con los humildes. Yo creo que ella prestaría mucho menos aquí, y me parece que como mujer, como sueca, como ciudadana, era de los imprescindibles de Bertolt Brecht, de las imprescindibles. Gracias. Esperanza Fernández, de la Asociación Feminista Asturiana Clara Campoamor. Bueno, pues buen día y feliz día. Habitado de mucha tristeza, pero que las penas nos habiten deberíamos vivirlo con mucho gozo. Si no tuviéramos penas, sería que quienes nos rodean no significan. Por lo tanto, es desde ahí, desde la pena gozosa, desde donde yo quisiera compartir mis pequeñas palabras. Efectivamente, estoy representando a AFA, pero lo hago también, o se me asignó el que participara, no tanto para hablar desde AFA, que podríamos decir seguramente que suscribiendo todo lo que aquí se está compartiendo. Entonces sí voy a hacer unas pequeñas notas muy específicas desde AFA, pero no voy a leer todo el texto, que quedará registrado en la libreta. Y sí hablaré de la razón por la que se decidió que estuviera yo aquí, ¿no? Bien, desde la Asociación Feminista de Asturias queremos sumarnos a este homenaje que se brinda desde las asociaciones de mujeres y honrar su recuerdo. De hecho, se habló aquí todo el rato de que lo bueno era tener, alimentar, nutrir, mimar los recuerdos, ¿no?
Charo, sentimos tu cercanía cuando con tus palabras nos aproximas a una justicia justa con las mujeres, a la justicia como servicio público. Queremos recordarte desde aquí por toda tu trayectoria como servidora del Poder Judicial y sobre todo por tu defensa del feminismo y del derecho de las mujeres. El que yo esté aquí, la singularidad que pueda ser que sea yo la portavoz de las palabras colectivas de mi grupo, de uno de mis grupos de militancia, tiene que ver porque con algo que ha salido en el vídeo. Aquí, por lo que veo hasta ahora, quienes habéis hablado, pues habéis hablado más de esa Charo, que probablemente es por la que la hemos conocido casi todas, ¿no? Pero curiosamente yo me voy a referir a una Charo muy chiquitita, que para mí era Rosarito, aunque su hermana le acaba de decir que era Rosarín. Yo siempre creí que era Rosarito. Y tiene que ver con mi infancia, que la tuve a pesar de mi vejez hoy, soy vieja, mal y peor. Y va asociada a un contexto muy peculiar porque aunque ella era más joven que yo era amiga en aquel tiempo de su hermana mayor, que hoy nos volvimos a saludar desde hace tantas décadas. Y yo iba a su casa porque el padre, Cesario, era el profe, era un profesor de clases particulares. Entonces yo encuentro a esa niña en ese contexto familiar, ¿no? En donde se mezcla lo institucional, porque allí íbamos a clase particular, pero se entremezclaba con lo familiar. Era casi el sentido más pleno de lo que se podría decir que debería ser el ámbito de la educación, ¿no? Profesor de matemáticas, seguramente que yo todavía de aquella no entendía ese nexo, lo comprendí más tarde, ¿no? Aquello de que las matemáticas no eran para las mujeres. Entonces yo creo que en mi casa habían de tener eso muy claro y decidieron que había que ir a clase de matemáticas para que las matemáticas no me espantaran, ¿no? Y fue, creo que, una sanísima decisión, porque me adentré en una experiencia muy gozosa donde se mezclaba el saber institucional, el saber del afecto, en un aula que, como era un domicilio particular, era un aula que podía ser una habitación dedicada a la experiencia escolar. Y había un trasiego de lo poliédrico de la vida, ¿no? En un sitio se nos ponía el límite para que atendiéramos al conocimiento y por otro lado de repente llegaba Carmina, la mamá de todos ellos, que en aquel momento hacía de mamá de todas y nos traía pues un frisuelo, un churro o lo que fuere, ¿no? Entonces aquellas matemáticas con aquella familia, con aquellas criaturas pequeñas que entraban, que salían, que cuando terminaba la clase la vida continuaba en el espacio. Entonces para mí no sabía que iba a verla ahora en el vídeo, pero yo venía un poco desde esa niña. Entonces me gustó mucho porque la reconozco perfectamente. Guardo muy pocas, es más el recuerdo de mi memoria, fotos creo que muy poquitas de aquel contexto, algunas sí, y al verla ahí, y por otro lado yo tardé mucho en volver a encontrarme con Charo, y cuando volví a encontrarme ya con ella ya era en su ejercicio profesional, y yo recuerdo que cada vez que coincidí pocas veces, pero las pocas veces siempre apelé a aquel vínculo de la infancia. Yo siempre le enviaba los recuerdos ya pues básicamente para su madre. Entonces es un poco desde ahí que por no abundar en todo lo que aquí está, incluso nosotras hemos recogido también de forma escrita, yo he preferido retrotraerme a esa niña que ya estaba mirando, construyendo un iluminado y iluminador horizonte. Gracias. Marina González Lara, por la Asociación Maeve. Hola, buenas tardes. Pues sí, desde la Asociación Maeve hemos querido sumarnos también a este acto de reconocimiento a la figura y a la persona de Rosario Fernández Evia, Charo, como a ella le gustaba que la llamásemos.
Deciros que sentimos profundamente su pérdida. Se lo decimos especialmente a sus familiares que han podido acompañarnos en este acto. Una pérdida para la causa de la igualdad entre hombres y mujeres, y una pérdida para la lucha contra la violencia machista, que, como sabéis, no es otra cosa que la forma más cruenta de la expresión más tremenda de esa desigualdad, ¿no? ¿Qué deciros de la necesidad de personas como Charo en nuestro Poder Judicial? ¿Qué deciros, que lo sepáis, de la necesidad de personas que permanezcan impermeables, como ella permaneció, a las influencias del patriarcado en el ejercicio de su labor jurisdiccional? Y como creo que puedo trasladaros de manera más fluida lo que para la asociación MAEVE significó conocer a Charo, pues voy a leer también un artículo que escribimos para el periódico La Cuenca del Nalón tras conocer la noticia de fallecimiento. Se titula Charo, una de las nuestras. Hace pocos días conocimos el fallecimiento de la magistrada Rosario Fernández Zebra. Conmocionadas y tristes aún, queremos desde estas líneas rendirle nuestro particular homenaje a Charo, como a ella le gustaba que la llamasen, una jueza implicada con la justicia social. Corría el año 1999, cuando un grupo de mujeres de la Cuenca unamos esfuerzos, preocupaciones, inquietudes para trabajar conjuntamente desde distintos ámbitos contra la situación de violencia que sufrimos las mujeres. Por aquella época era difícil encontrar respuestas a nuestros anhelos. Entonces escuchamos a Charo como ponente en unas jornadas y nos iluminó. Nosotras, jóvenes ávidas de formación, información y, por qué no decirlo, de inspiración, encontramos en ella un referente. Escuchar a una jueza manifestarse públicamente para denunciar el trato que las mujeres recibían en los juzgados o proclamar abiertamente su feminismo era algo que a nosotras sencillamente nos encandilaba. Además, cuando conseguimos contactar con ella, su cercanía y sencillez fue determinante para las numerosas colaboraciones que desde la asociación le fuimos demandando. Siempre dispuesta a participar, acudía sin reparos a nuestros actos y jamás solicitó compensación alguna. Ahora, con la reflexión que nos proporciona el tiempo, es inevitable pensar en Charo como una mujer adelantada a su tiempo. En ocasiones ocurre. Personas que piensan y razonan hoy con nitidez algo que sucederá años después. Ella pedía implicación de la Fiscalía, mejor y mayor atención a las mujeres víctimas de violencia de lo que en aquellos momentos era maltrato en la pareja. En definitiva, una justicia más eficaz. El tiempo le dio la razón y en 2004 se promulgó la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que crea una fiscalía especializada e instaura juzgados específicos para casos de violencia sobre la mujer. También ella, como jueza, hablaba de feminismo y de la discriminación que las mujeres sufrían en su ámbito, y también el devenir la respaldó. En 2015 se constituyó en España la primera asociación de mujeres juezas, precisamente para reivindicar la igualdad en la justicia. Agradecidas por haber compartido contigo un tramo del camino, nunca te olvidaremos, Charo. Pilar Sánchez Vicente, por la Tertulia Feminista de las Comadres. Buenas tardes a todas y a todos. Por la Tertulia Feminista de las Comadres y como comadre de oro también que soy, porque ser comadre de oro ya algo muy grande. Visteis antes la foto, ahí estaban dos de las grandes, no está ninguna, Carmen Albort ni Charo, y algo muy grande, una responsabilidad enorme, sobre todo por las mujeres que te precedieron, ¿no? Comadres de oro, hubo políticas, filósofes, artistas, periodistas, escritores, pero solo una jueza, solo. Y yo muy curioso, porque el felpeyo
¿Cuántos jueces tenemos de felpedios? Contámoslos innumerables, ¿no? Eso quiere decir muchas cosas, pero sobre todo es reflejo de la injusticia patriarcal que se materializa, yo creo que todos los años, en esa vergonzosa foto del Consejo General del Poder Judicial donde no hay una sola mujer, ¿no? Voy a contaros una anécdota comentando que conocí a Charo. Yo trabajo en justicia, y un magistrado que yo considero además relativamente progresista, ¿no? Me dice: Charo es una enorme jurista. Pero claro, su problema empezó cuando se juntó con esos mullerones de sesión, ¿no? Porque realmente el tema es ese. Realmente para la judicatura el feminismo era el problema. El terrorismo machista parece solo un epifenómeno. En ese mar navegaba ella, y también por eso quiero romper una lanza por todo el personal que pueda haber de la judicatura, los jueces, abogados que hoy estáis aquí, que estuvisteis a su lado y que dais la cara y recogéis la antorcha y el testigo que ella dejó, ¿no? Charo Díaz fue comadre de oro en 2001 y recibió el galardón por roja, pero sobre todo, pues la jueza roja, pero sobre todo por feminista, por su compromiso con los derechos de las mujeres. Desde su puesto se lleva repitiendo, luchó contra la injusticia patriarcal, pero sobre todo contra la inacción de la justicia frente a la violencia de género, que, como sabemos, de aquella, como se dijo repetidas veces, de aquella ni existía. Y si ahora tenemos sentencias como tenemos la de La Manada, la de Manresa, esta última de Extremadura, hoy mismo, ¿no? La fiscalía, que la fiscal, ser mujer no quiere decir, no implica que seas feminista, le pone la misma pena al maltratador de Perlora que a la pobre mujer que con un cuchillo intentó defenderse, ¿no? Intenta pedir lo mismo, los inculpa. Pues imaginad, hace 20 años, hace más años, lo que podría haber. Llevamos 97 mujeres asesinadas por terrorismo machista este año, y mucho en ello tiene que ver la justicia y también otros partidos, que ella mentaba en alguno de los tuitos finales, y que alimento por no emporcarme la boca. Fue durante 23 años titular del Juzgado de lo Penal, número 2 de Gijón, y fue claramente ese compromiso feminista, ese problema que tenía Charo, el que cercenó sus posibilidades de ascenso y el que le marcó. No es fácil, se dijo aquí varias veces, no es fácil ser feminista y batallar en el contexto de la carcuntia de la judicatura, y os lo digo que la conozco muy bien. Por retrasar sentencias, decía, 9 años tardó el caso Marea, la Gürtel arrancó en 2007, ni está ni se la espera. Podemos recorrer juzgados buscando retrasos, pero da igual, el corporativismo se defienden entre ellos, no a ella. Pero ni las críticas procedentes de los compañeros ni los expedientes del Consejo Judicial que le abrieron la arredraron. Tuvo muy claro desde joven que quería ser jueza para luchar contra las injusticias y contra las desigualdades. No conservamos testimonio del discurso que dio cuando le entregaron la comadre de oro que tanta ilusión le hizo, pero sí quiero leeros la dedicatoria que dejó en el libro de firmas, porque es el reflejo de los buenos momentos, de los buenos tiempos. Acompañada por los ritmos de la princesa Tururú, cualquiera que haya ido a comadres sabrá de qué estamos hablando, y con Begoña como directora de orquesta, como siempre, también un clásico. Solo agradeceros haberme hecho sentir el orgullo de ser comadre, y para que podamos celebrarlo siempre, un conjuro que una amiga me regaló un día. Entre el cielo y la tierra estoy yo. Entre el cielo y la tierra estamos nosotras. Y siempre estarás con nosotras, Charo. Perdona. Y ahora está con nosotras Nuria Varela, que aunque ahora está desempeñando un cargo en la dirección del Regional de la Mujer, está aquí como amiga de Charo. Yo he de reconocer que coincidí con Charo en el Instituto Calderón de la Barca, y a través del tiempo fue Nuria quien nos volvió a unir allá en aquel reportaje cuando ella trabajaba en la revista Interview. Y le quiero dar las gracias por ello. Buenas tardes.
Bueno, Charo era una mujer extraordinaria, lo habéis dicho, y prueba es cómo la echamos de menos, ¿no? Hay gente tan distinta, la echamos tanto de menos, y la prueba es cómo está el salón y toda la gente está de pie en la puerta, que no cabe para entrar. Y era una mujer extraordinaria. Yo la conocí, y lo ha contado Swan y más periodistas, la conocí como periodista. Yo trabajaba en Interview en Madrid, y hasta en la redacción llegó el ruido de algo que estaba pasando en el juzgado en Gijón, que había una jueza que la estaba liando. Y por eso vine a ver qué estaba pasando en el juzgado y qué pasaba con una jueza que la estaba liando, que estaba hablando de violencia doméstica, decíamos por aquel entonces. No había ley, todavía no teníamos las palabras adecuadas, todavía no habíamos conceptualizado nada, y la jueza la estaba liando. Así que vine a hacer el reportaje, a ver qué estaba pasando y a hacerle una entrevista. Y claro, para mi sorpresa me encontré con... Bueno, por supuesto me recibió, no tengo ningún problema en hacer la entrevista. Y me encontré con una jueza, claro, pero me encontré con una feminista. Y bueno, lo habéis dicho, ¿no? Lo difícil que es ser feminista, lo difícil que era en aquella época serlo, lo difícil que era ser jueza feminista, pero es que Charo era una feminista de pies a cabeza. No era una feminista intelectual, no era una feminista de discurso, no era una feminista por sus sentencias, era una feminista de pies a cabeza, en todo lo que hacía, en cómo se relacionaba, lo de la sororidad, solo hace falta estar a su lado, ¿no? Para entenderlo, para comprenderlo. Charo se lo leía todo, absolutamente todo, conocía todo, y efectivamente ese reportaje nos unió. Hablamos mucho, reflexionamos mucho, conocí a muchísima gente que ya nunca más se ha ido de mi vida aquí en Gijón, y sobre todo creo que, bueno, al menos para mí, ahora que tanta falta nos hacen los referentes, Charo siempre ha sido un referente. Yo aprendí de Charo eso, la sororidad. La victimografía entró en la violencia de género antes de ayer, y ella ya estaba preocupada por las víctimas en aquel momento. Ella ya hablaba de las víctimas, ella ya daba voz a las víctimas. Aprendí a ser mucho más crítica aún con todo el sistema judicial, y ya sé que hay gente, profesionales de ese mundo en la sala, pero todas sabemos que el gran agujero negro todavía hoy que tenemos en violencia de género está en los juzgados. Ella lo vio, lo denunció, lo analizó, y supo eso, ser una feminista de pies a cabeza, con todo lo que significa de sentido crítico, de discurso crítico. Y siempre me acuerdo, cuando pienso en Charo, de las palabras de Ana María Pérez del Campo, que Ana siempre dice: para ser feminista, sobre todo, hay que ser valiente. Y si algo era Charo, desde luego, era una mujer valiente, una feminista de pies a cabeza. El último recuerdo que tengo de ella, pues es cómo era ella. Era un WhatsApp diciéndome: ya estás tardando, a ver cuándo vienes a casa, a ver cuándo vienes a verme. Así que bueno, comparto la emoción, la tristeza, y la echamos mucho de menos. Llamo Ángeles Pollo, de la Asociación de Mujeres Lasianas, que nos va a leer un poema de Gioconda Belli que ella aceptó para la ocasión. De la vuelta a la mesa entera. Yo creo que es el producto de la emoción, porque es de verdad un honor poder compartir y estar hoy aquí como algo más de solamente de amigas o de conocidas, sino como esa familia afectiva que Charo tuvo en todas nosotras. Intenté, para reflejar lo que Charo significó y significa, adaptar un poema de Gioconda Belli que a mí me parece precioso y que he leído en alguna ocasión, incluso lo he puesto en mi Facebook alguna vez. Y se titula No se arrepintió de nada. Desde la mujer que fue, contempló aquellas que pudo haber sido. Mujer primorosa, hacendosa, dechado de virtudes, como deseara una madre.
Sin saber por qué, se rebeló contra ellas. Odió la amenaza que sus vidas impecables por extraño maleficio le inspiraban. Renegó de los buenos oficios, de la plancha y de la ropa interior almibarada. Mujeres y hombres la miraban desde el interior del espejo y levantaron su dedo acusador, pero no cedió a sus miradas de reproche. No fue la jueza irreprochable para sacarse un 10 en conducta con los compañeros, con las amistades, con la familia, ni con los demás seres que abundantemente pueblan este mundo entero. En esta contradicción entre lo que debió haber sido y lo que fue, libró numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos, transgrediendo los mandatos, desgarrada, dolorida y a trompicones, defendiendo las causas justas, luchando por las mujeres, condenando el maltrato y la violencia. Se atrevió a ser loca y no culpó a nadie ni se arrepintió de nada. Anidó en pozos oscuros, despertando en las mañanas con la garganta apretada, sabiendo que la esperaban impertérritas las duras miradas para ejecutarla y doblegar su voluntad. Y no pudieron. Ella, Charo, ha sido la mujer valiente que por nosotras y por ella quiso ser. Yo había hecho también como pequeña introducción, porque creo que este homenaje se hace porque creo que es un homenaje a Charo y a todas las mujeres que como ella estamos cada día y están, y sobre todo personas como ella situadas en lugares de poder que pueden hacer mucho más que ese pequeño grano que nosotras podemos aportar. Y es necesario reconocer y dar voz a las nuestras. Por eso estamos aquí hoy. Es obligado cambiar ese mundo que rompe a las mujeres y que las silencia. Ese que pone un bastidor de bordado entre las piernas. Ese que encadena con hilos a la tela mientras nos cortan las alas con tijeras. Ese que nos borra de la historia, de los libros, de la memoria. Charo supo y sufrió la soledad de quien rompe las reglas, con valentía, sin desfallecer, aunque ello supuso un cambio importante en su vida. Para ella, nuestro reconocimiento y admiración. Un abrazo inmenso para su familia, para sus hijos, para sus hermanas y hermanos. Darles las gracias por la oportunidad de celebrar este acto y compartirlo. Es para todas nosotras un orgullo, un acto de reconocimiento y un acto de amor. Gracias, Charo. Pues ahora, y con el corazón así como lo tenemos encogido, yo solo deciros que a las mujeres asturianas, a las mujeres feministas asturianas, nos queda ese orgullo de haberle hecho un homenaje en vida. Un 7 de abril de 2001 ya le hicimos un homenaje, ya vio cuánto la queríamos y cuánto la admirábamos en vida. Hoy estaría orgullosa de ver la sala llena, de ver gente esperando, y yo personalmente, por los nervios que pasé, quiero darles las gracias por estar aquí y, como no, darles las gracias a la familia por dejarnos tener este recuerdo con ellas. Muchas gracias.